Buenas noches para todos. Somos estudiantes del curso de Psicología Política, conformado este grupo número 6 por el estudiante Jaime Andrés Benedetti, Yolima Huertas Gaviria, Natalia Ramírez Martínez, Elizabeth Coronado Macea, Dolis Patricia López, bajo la coordinación y tutoría del doctor Paulo César González Sepúlveda, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Psicología. En esta oportunidad vamos a hablar de la fase 3, que es el tema de la apropiación epistémica. Como introducción, decimos que el presente debate tiene como finalidad comprender la importancia de los procesos de socialización política y la construcción subjetiva, a fin de poder analizar fenómenos que se establecen dentro del contexto sociopolítico. Por ello, el cuerpo de espectadores encontrará respuesta al interrogante planteado. La pregunta es, ¿de qué manera la socialización política constituye a la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto? Abrimos el debate. Jaime, ¿quién quiere participar? Buenas noches, estimado tutor. Bueno, acá en este concepto, en esta pregunta, en este interrogante que nos hace dentro de la guía de actividad, podemos notar que estamos frente a la conjugación de tres conceptos que al final tienen una relación muy cercana. Teniendo en cuenta que la socialización política se consideran esos escenarios donde se rompen esos paradigmas, como el miedo, la empatía, el temor, de pronto en hacer una gestión, ¿sí? Entonces, acá dentro de la socialización es de pronto ese colectivo, ya llevándolo a una comunidad, por decirlo así, o llevándolo a un contexto educativo, donde ese grupo de personas exigen unos derechos, a través se manifiestan pidiendo unos derechos, exigiendo unos derechos, ya de pronto en un contexto educativo, la infraestructura, un clima escolar muy malo, la parte académica de baja dimensión en ese sentido. Entonces ese sería un ejemplo que yo aporto sobre la socialización política. ¿Qué pasa? Esto lo llevamos a la subjetividad política. Es directamente esos derechos que tiene como tal la persona, o sea, de sentirse como persona, como ciudadano. Entonces ya es de pronto el Estado llegar a ser garante de estas personas que necesitan. Por ejemplo, vuelvo a la comunidad, una comunidad necesita algo, ya hay autoridades competentes que se convierten en garantes de esos derechos ciudadanos. Perfecto. Y finalmente el sujeto político, bueno, el sujeto político es un actor social que representa los intereses colectivos de una comunidad, sea educativa, sea una comunidad barrial, por temas de convivencia, temas educativos. Entonces a esa persona ya se convierte como un líder que va a estar ahí defendiendo o alzando la voz en representación de esas comunidades afectadas en busca de una resolución de un problema, de un conflicto. Muchas gracias. Excelente. También podemos adherirle, ¿verdad?, que la subjetividad política es una construcción que el sujeto hace a partir de su propio entorno, y eso debe entrar en una sincronía, ¿verdad?, para poder construir mi propio criterio político a partir de la subjetividad del sujeto. O sea, que tiene que haber una interacción, tiene que haber reconocimiento y tiene que haber una socialización, ¿verdad? Y respecto a la pregunta, que si tienen la capacidad de determinar el sujeto político, mi respuesta particular es sí, ya que el poder conocer, el poder saber, permite que el sujeto elabore, construya su propia posición política.
porque tenemos que tener claro que hay sujetos activos y sujetos pasivos, ¿verdad? Es decir, unos interactúan más que otros, pero todos somos sujetos políticos por el mismo entorno. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, muchas gracias, compañera. Muy acertada su apreciación, su aporte, de verdad. Bueno, muy acertada. Bueno, yo quiero compartir mi opinión con relación a la pregunta. Inicialmente, comprendo socialización política como esa capacidad de trabajar de manera grupal, o sea, es lo que nos permite interactuar unos con otros y de cierta manera construir a base de eso desarrollo o digamos que metas o propósitos de digamos que de igualdad. Desde este punto de vista nace la subjetividad, porque cada quien es individual y cada quien tiene sus propios conceptos. ¿Qué pasa? Que cuando existe la socialización ya nos vemos obligados de cierta manera también a compartir dentro de una sociedad muchas veces ideales, principios y normas y todo esto. Y es ahí cuando entonces nace el sujeto político como independiente, como esa persona capaz de tomar liderazgo, capaz de ser autónomo, pero a través de esa autonomía también construir de cierta manera la socialización política. Porque recordemos un ejemplo que dábamos en el foro, cuando hablamos de sujeto político, es esa persona capaz de liderazgo, esa persona que es capaz de formar ideología de cierta manera y que las personas lo escuchen y a través de él se logren otros objetivos. Entonces, digamos, el sujeto político va unido con la subjetividad y la socialización política porque es que las tres forman, digamos, que esa política que todos ejercemos dentro de una comunidad, una sociedad o un país, de cierta manera. De otra forma, todos estamos de acuerdo entonces que hay sujetos activos y sujetos pasivos, pero en general todos somos sujetos políticos. Así es, sí. Así es. ¿Alguien más quiere participar? Yo quisiera aportar un poco de política. Bueno, como sabemos, pues ya ustedes han comentado, la socialización política es un proceso pues, mediante el cual los individuos nosotros adquirimos conocimiento, valores y actitudes políticas a través de una interacción pues, con otros individuos, con el entorno cultural, social. Esta socialización puede tener gran influencia pues, en la construcción de la subjetividad política en una persona y pues en un grupo en particular. Pues esta determina la capacidad que tiene el sujeto o la persona como sujeto político. Además, la socialización política también puede afectar la capacidad de la determinación que tienen las personas de inclinarse por un partido político o no. Bueno, para resumir, con todo lo que ustedes han comentado, me gustaría decir pues, que la socialización política puede tener gran influencia en la construcción de la subjetividad, en la capacidad para determinar su papel como sujeto político, ya sea en su comunidad, en la sociedad, en cualquier entorno en general. También es importante tener en cuenta que la socialización política es un proceso continuo y cambiante, o sea, no va a ser el mismo, pues la perspectiva política puede ir cambiando a lo largo del tiempo, porque no podemos hablar que la subjetividad o la socialización política o la inclinación por X partido siempre ha sido la misma, sino que esta es cambiante. Y como sujetos políticos, al escuchar y conocer un poco más sobre esto, pues podemos continuar con la misma perspectiva o pues cambiarla. Por eso, y un ejemplo claro de subjetividad política, disculpe compañera, también me gustaría pues comentar que es la percepción individual pues que se tiene al asistir, supongamos que a un evento en particular. Por ejemplo, usted, compañera, y yo podemos tener dos perspectivas totalmente diferentes al momento, pues al estar observando este discurso. Para usted la psicología política y la subjetividad puede ser una cosa y para mí otra. Entonces, ese sería pues mi aporte. No sé si fui bastante concisa o...
Excelente, compañerita. Bueno, a mí me gustaría aportar algo también, y es que primero para entender esto debemos saber lo que es la socialización política, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado, y pues para mí es un proceso donde se realizan las experiencias o formas de aprendizaje e integración, donde los individuos se proveen de conocimientos de la cultura política. A su vez también tenemos que comprender lo que es la subjetividad política, ¿cierto? Y es precisamente esos puntos de vista o visión que tiene un individuo de las cosas, en un caso desde una perspectiva política. Y por último, pues también entender lo que es el sujeto político, que es esa persona que ejerce la participación y se involucra en los procesos sociales, y también va posicionándose en la toma de decisiones con intereses públicos. Entonces, por lo que considero que sí, es verdad, la socialización política, a medida que se va ejerciendo, contribuye a la formación de la subjetividad política, determinando cómo es el sujeto político y cuál es la postura a esa situación o tema que se está hablando, ya que considero que la mejor forma de uno como formarse como ser crítico es precisamente a través de la práctica, del diálogo, de esas experiencias vividas, por lo que ¿cómo es? El sujeto político se forma es precisamente a través de esa socialización política y de esas prácticas que él ejerce. Excelente, Eli, muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar, hemos plasmado una conclusión. ¿Hay alguien más que quiera aportar, perdón? Yo quisiera aportar algo que estaba ahorita pensando por todo lo que ustedes estaban comentando, y es un ejemplo, digamos, que refleja los tres conceptos. Cuando las elecciones políticas de X municipio, X de pronto departamento, vemos cómo los candidatos exponen diferentes formas de su campaña y eso. Entonces, miramos también cómo de diferentes perspectivas las personas deciden a votar. Listo. Ganó X alcalde, X presidente, y vemos cómo él ahí se convierte en un sujeto político obligado a llevar a cabo la subjetividad y la sociedad política. ¿Por qué? Porque ya es el presidente de todos, ya no es del partido X o del partido azul, sino que ya es un representante líder de toda una comunidad, aunque no todos hayamos votado por él. Entonces, digamos que ahí está un ejemplo de los tres conceptos. Excelente. Bueno, ya para finalizar, las conclusiones que tenemos como grupo es que la socialización política es un proceso continuo y puede cambiar a lo largo del tiempo, y también que puede tener una gran influencia en la estructura de la subjetividad política de las personas y su capacidad para determinar su papel como sujeto político en cualquiera de las comunidades donde se desempeña. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Un placer, muchas gracias. Nos vemos. Feliz Chao. Igualmente.